¿Sabes lo que es el síndrome del cuidador o de la cuidadora? Si tienes personas a tu cargo, niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad, podrías estar sufriendo este síndrome, así que este vídeo te interesa. Vamos al lío. Bueno, pues lo primero es decir que este vídeo se me ocurrió a raíz de leer un post súper interesante de una bloguera que se llama Elena, a la que sigo desde hace muchísimos años, que es trabajadora social y que escribe de muchos de estos temas muy interesantes. Ella escribía acerca de cómo las personas que cuidan muchas veces sufren una sobrecarga emocional porque no pueden ser cuidadas o no se sienten cuidadas en algunos aspectos, y a raíz de ahí, pues como es un tema que me interesa muchísimo, he empezado a armar un poco la idea de este vídeo, que no va a ser muy largo, pero que espero que sirva para que te des cuenta, si eres cuidador o cuidadora, de que necesitas buscar momentos dentro de la rutina para cuidarte tú también, o para que revaloricemos, los que no somos cuidadores o cuidadoras o no tenemos ese nivel de estrés, la figura de la persona que cuida. Lo primero es decir que, como comentaba en la intro, podemos ser cuidadores cuando somos padre y madre, abuelo, abuela, cuidadores de niños y de niñas. También podemos ser cuidadores de ancianos, de personas mayores que tengamos a nuestro alrededor. También podemos ser cuidadores de personas con discapacidad. El hecho es que es un empleo un empleo o una actividad no remunerada, a veces cuando es una responsabilidad familiar, que socialmente está muy poco visibilizado y está muy poco valorado, cuando verdaderamente el mundo de los cuidados es muy importante, porque sin los cuidados pues no estaríamos aquí, sencillamente. Muchas veces parece que se le da mucha importancia a ciertos sectores de la cultura y la ciencia, como la tecnología, el desarrollo tecnológico, etcétera, pero lo cierto es que muchos apartados relacionados con el ámbito doméstico están infravalorados y sin embargo son básicos para que nuestra sociedad pueda funcionar como lo hace. La realidad es que muchas de estas mujeres que cuidan sufren, como decía, un síndrome del cuidador que puede tener efectos físicos y también psicológicos. ¿En qué consiste ese síndrome? Bueno, pues en el vídeo, como siempre que hablo de cosas importantes, te voy a dejar enlazada bibliografía y estudios que lo demuestran, ¿vale? Que no es nada que se haya inventado alguien que estaba un día ocurrente. Es un síndrome que tiene efectos secundarios de tipo físico, porque las cuidadoras, y voy a hablar en femenino por lo que te comentaba antes, dedican muchísimo tiempo a cuidar y por lo tanto no tienen tiempo físico para dedicar a otras actividades. Esto hace que haya un desgaste físico de la fuerza que invierten, pero también muchas veces que, debido a que es un trabajo a veces muy sedentario, de pasar muchas horas acompañando a la persona que necesita cuidado, pues da lugar a enfermedades relacionadas con el sedentarismo. Por otra parte, aparte del tiempo físico, del desgaste, de la fuerza y del sedentarismo, estarían los efectos psicológicos, la frustración, la hiperresponsabilidad, el ser muy crítico con una misma, la tristeza, que puede llevar a dar lugar a temas más graves ya, como la ansiedad y la depresión. Para contrarrestar esto tenemos diferentes estrategias que a veces no son muy conocidas. Una de ellas, a nivel local, que están haciendo algunas entidades, algunos ayuntamientos, se llama Programa Respiro, y consiste en que las personas que cuidan habitualmente a una persona pues que necesita estos cuidados puedan dedicarse un tiempo a lo largo de la semana para desconectar y relajarse. Estos programas son bastante conocidos ya y tienen bastante tiempo. En casos, por ejemplo, yo los conozco en casos de familia cuidadora de personas con alguna discapacidad grave o algún trastorno generalizado del desarrollo que requiere muchísimo esfuerzo y mucha carga mental también, como decía antes. Entonces, este tipo de programas creo que deberían de generalizarse a todo tipo de cuidadores y cuidadoras. Por otra parte, también está muy bien, y creo que a veces se nos olvida, y yo lo recomiendo mucho a los papás y a las mamás, las asociaciones. Cuando tenemos algún trastorno concreto en casa, pues por ejemplo Alzheimer o TDAH, de cualquier tipo, podemos acudir a hablar con otras personas que estén pasando por temas similares, y nos sirve de gran desahogo, y aparte nos da estrategias también que podemos aprender de otras personas que se encuentren en situaciones parecidas, como te decía anteriormente. Por supuesto que la terapia es también una opción fantástica para poder desconectar y para poder hablar un poco de todo eso que a veces, al no verbalizarse, pues no se visibiliza y tampoco se valora. Y verdaderamente pues tampoco te quería contar más nada, simplemente pues dar estas pinceladas para que seamos conscientes tanto de que podemos estar sufriendo este síndrome y no saberlo, como que socialmente hay muchas personas que dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha carga mental a cuidar a otras, y que el que no se visibilice y el que no se valore forma parte también un poco del estigma. Espero que este vídeo te haya parecido interesante. Si es así, puedes compartirlo con alguien a quien le venga bien. Agradezco que lo hayas visto y me despido. Hasta la próxima. Chao.